Queridos hermanos todos en el Señor, pocas veces nos ofrece la liturgia de la Iglesia la oportunidad de poder meditar, de poder hablar, de poder predicar sobre el valor y el sentido del domingo. Y yo creo que al inicio del tiempo ordinario, tanto el profeta Nehemías como el prólogo y el principio del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, pues nos brindan esta oportunidad. Porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué el domingo? ¿Qué tiene de especial el domingo para que nos tengamos que reunir, para que tengan que sonar las campanas del pueblo, para que tenga que haber misa? ¿Por qué el domingo tiene que ser el día de hacer la comunión, o de hacer la confirmación, o de los sacramentos? Bueno, lo hemos leído en el profeta Nehemías. Cuando vuelven del destierro de Babilonia y reconstruyen el templo, el sumo sacerdote comienza a leer la ley. Y aquellos judíos que estaban escuchando el cumplimiento de las promesas, que estaban viendo cómo Dios había hecho grandes obras por ellos a lo largo de la historia, y parecía que se estaban perdiendo en el olvido, aquellos judíos se ponen a llorar de alegría, de emoción, porque escuchaban la palabra de la ley, escuchaban la palabra de Dios que estaba escrita en aquellos rollos que luego Jesús leerá en la sinagoga. Y el profeta Nehemías les dice, no lloréis, hoy es un día consagrado a Dios. Ese es el valor del domingo, que es un día a la semana consagrado a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el domingo fue el día en que resucitó Jesucristo. El día en que Cristo salió victorioso del sepulcro y nos llevó a todos con Él al cielo. Es el día que se abrieron las puertas del cielo para que entráramos, para que tuviéramos esperanza, alegría y fe en la vida. Y no nos quedáramos siempre mirando a este mundo. Y por eso, desde aquel momento, desde aquella primera Pascua cristiana, que fue la resurrección del Señor, pronto los apóstoles cada domingo se reunían con los cristianos que se iban agregando al número. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Para escuchar la palabra, que en aquel momento eran las enseñanzas de los apóstoles, porque estaban vivos, y para partir el pan. Jesucristo se quiso manifestar, fijaos, a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos, en una celebración litúrgica. Cuando uno coge el capítulo 24 de Lucas, que es donde se narra la resurrección del Señor, se nos cuenta el camino de Maús. Y si os dais cuenta, el camino de Maús tiene dos partes. Cuando van caminando tristes, y Jesús les sale al encuentro sin saber quiénes son, y les empieza a hablar de lo que tiene que pasar sobre Él en la ley, en los profetas y los salmos. Y cuando llegan a la casa, en la segunda parte, Jesucristo se sienta con ellos a la mesa, parte el pan y ahí les reconoce, que luego ha pasado una canción, ¿verdad? Te conocimos, Señor, al partir el pan. Lucas nos está contando ya la celebración primera del domingo. Escuchar la palabra y partir el pan de la Eucaristía. Lógicamente, los primeros siglos, o los primeros años, mejor dicho, no se leían lecturas. ¿Por qué? Porque San Pedro estaba vivo. Y San Pedro hablaba, y San Pedro predicaba, y Santiago, y San Juan. Pero cuando empiezan a morir los apóstoles, esa tradición oral, parte de esa tradición oral, se va poniendo por escrito. Y eso es lo que nos ha contado Lucas al principio de su Evangelio. Puesto que muchos se han propuesto contar los relatos de Cristo, yo he querido ordenar todos los datos y ponerlos sistemáticamente por escrito. Por eso es verdad, lo he dicho muchas veces, evangelios hay muchísimos. Muchísimos. Ahora, evangelios canónicos, 4. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? A ver quién lo sabe. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque son los que están en el canon de la Biblia.
Porque son, y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué esos y no otros? ¿Y por qué no el Evangelio de los Ebionitas? ¿O el Evangelio de San Pedro? ¿O el Evangelio de Santiago? ¿O el Evangelio de Judas? Que son evangelios apócrifos. Bueno, porque estos 4 tenían varias características. Primero, eran los textos inspirados por el Espíritu Santo. Eran comunes a todas las iglesias. En todas las iglesias del mundo se leían estos evangelios, unos más, otros menos. Pero estos 4 eran los que estaban en todas las iglesias que se iban fundando por entonces el Imperio Romano, que era el mundo conocido. Y por eso esos 4 que gozaban de fama, de popularidad y de santidad en la iglesia son los que se asumen para el canon bíblico. Por eso tenemos 4 evangelios canónicos y el resto son evangelios apócrifos. Pero fijaos, en la primera lectura veíamos que aquellos judíos lloraban de alegría porque escuchaban una palabra escrita por mano humana, inspirada por Dios, porque el Antiguo Testamento también está inspirado por Dios, pero palabra humana, promesas que tenían que ir. Y sin embargo, nosotros ahora gozamos de algo más. Nosotros gozamos no solamente de una palabra inspirada por Dios, sino que gozamos porque leemos de nuevo la predicación del mismo Jesucristo. Por eso el Evangelio de hoy terminaba de esa manera. Hoy se ha cumplido lo que acabáis de oír. Porque cada domingo, y esto es otro aspecto importante del domingo, cada domingo se cumple la Escritura en Jesucristo. Jesucristo, muchas veces decimos, lo veremos cuando estudiemos el Catecismo, decimos que Jesucristo está en el Nuevo Testamento, sí, pero Cristo también está en el Antiguo Testamento. Cristo está en el Antiguo Testamento de una manera latente, escondida. Hay cosas que apuntan a Jesucristo, que profetizan a Jesucristo, que indican la venida de Jesucristo. Pero en el Nuevo, y ese es el valor del Antiguo Testamento para nosotros, en la medida en que las cosas del Antiguo Testamento nos hablan de Jesucristo y nos llevan a Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento está Cristo totalmente. Por eso lo leemos de pie. Pensad un poco, ¿no?, en todo este cuadro ritual que tenemos en torno al Evangelio. La primera y la segunda son sentados. Pero cuando llega el Evangelio, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie, cantamos aleluya. El sacerdote hace una oración ante el altar y va en procesión ante el Evangelio. Si el día es más solemne, esa procesión se acompaña con cirios y con incienso. Hay un saludo. El Señor esté con vosotros. Hay una asignación del libro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y una asignación nuestra, ¿verdad? Nos signamos la frente, nos signamos el pecho, porque vamos a la boca y el pecho, porque vamos a escuchar a Cristo. Y hacemos una aclamación a Cristo. ¡Gloria a ti, Señor! Leemos el texto. Y después de proclamado el texto, volvemos a otra aclamación. ¡Palabra del Señor! Y la aclamación es mucho más sonora. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y hay una oración incluso, fijaos, secreta, que no se oye, que dice el sacerdote cuando besa el Evangelio. Dice, por la proclamación del Evangelio sean borrados nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Todas las cosas que en unos minutos, más de 12, hemos hecho en torno al Evangelio. ¿Por qué? Porque reconocemos así la presencia de Jesucristo en él. El domingo tiene un valor muy alto, que tenemos que cuidar. Es el día del Señor, por lo que os he dicho de la resurrección. Es el día de la Iglesia, porque este día nació la Iglesia. La Iglesia nació en domingo. La Iglesia está para el domingo. Y si a la Iglesia la quitas el domingo, a la Iglesia la matas. Fijaos lo que contaban en el siglo II los mártires de Abilene, ¿no? Cuando les prohibieron la misa y se presentaron los cristianos ante el gobernador y le decía «Sine dominica non possumus», que en latín significa «sin el domingo no podemos vivir».
A un cristiano le quitas el domingo y le matas la fe. Por eso hay mucha gente que ha perdido la fe, porque dejó de venir a misa el domingo. Empezó a dejar de venir a misa el domingo. Luego siguió porque le hastiaban las cosas de Dios. Claro, no vienes a misa el domingo, ya tienes un pecado mortal. ¿Quién entra por ahí? El demonio enseguida, ya está ahí. Y al final acabas que rezando, lo vas dejando. Por eso es tan importante cuidar el domingo. Por eso es tan importante que las campanas suenen el domingo. Miren, cuando desgraciadamente se decretó el confinamiento general y los obispos, equivocadamente, cerraron las iglesias, yo me planteé dos cosas. Me planteé quedarme en mi casa, celebrar misa en Aldanueva de la Vera y ya está. O coger el coche. Y yo los domingos, está aquí el secretario, que es testigo de ello, y tú también. Los domingos yo vine cada domingo aquí a celebrar la misa. Y quería que sonasen las campanas en la consagración, como cada domingo hacemos, que cuando Jesús baje al altar suenen las campanas, para que la gente que está en sus casas, que no puede venir a misa porque están enfermos, sepan que Dios está en el pueblo. Y para los que no quieren venir a misa porque no creen en Dios, o porque por la razón que sea no quieren venir, sepan que Dios los sigue llamando y los sigue esperando. Y yo quise venir aquí, cada domingo, a celebrar la misa. ¿Para qué? Para que en este pueblo, Cristo, en medio de esta pandemia, en medio de esas muertes, de esas tristezas, de esas zozobras, de esa inquietud que todos teníamos en aquellos meses, Cristo volviera a este pueblo. Cristo se hiciera presente en el altar de este pueblo. Y que la gente cristiana de este pueblo tuviera, ya que no podían venir a la misa o la veían por la tarde, al escuchar esas campanas supieran que el Señor no se había ido, que el Señor estaba aquí, porque el Señor nunca se ha ido. Fijaos, quizás esto Silvestre, que es el historiador, sabe más que yo, ¿no? ¿Cuántas cosas en este pueblo han podido cambiar? Muchísimas. Seguramente edificios que conocíamos, que fueron tirados, que se levantaron, que se volvieron a tirar, ¿verdad? Casas que conocíamos de tía no sé quién, y se tiró y veía una casa, el ayuntamiento. Pudo ser un momento, luego pudo estar en otro sitio, o las escuelas, o lo que sea, ¿no? Y todo tiene que cambiar. Pero lo único que permanece fijo e inmutable en un pueblo siempre será la iglesia. Siempre es la parroquia. Siempre es el sagrario. Porque todo esto que vemos, todo este edificio bello, se ha hecho única y exclusivamente para guardar el sagrario. El día que no haya sagrario en este templo, el día que no haya Cristo, que no esté la presencia del Señor aquí, este templo se puede tirar. No vale para nada. Porque todo esto está en función de esa presencia del Señor. Por eso, queridos hermanos, y termino, es importante que cuidemos el domingo. Que cada domingo nos juntemos en torno al altar del Señor, aclamemos su nombre, comamos su pan, escuchemos su palabra, que los sacramentos sean el domingo. A veces tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de los bautizos los sábados, las bodas los sábados. No. Toda la comunidad tiene que alegrarse de que nazca un niño y se bautice. Y ojalá los bautizos fueran la vigilia pascual o fueran los domingos. Ojalá. Y que todos diéramos gracias a Dios por esos niños que van naciendo, que se van incorporando, que se van injertando en el tronco de Cristo. Y cada domingo también, ¿por qué lo celebramos? Y esta es la última idea. Porque también nosotros todos moriremos un domingo. Todos vamos a morir un domingo. Algo dirá, bueno, pero si mi padre murió el lunes, o mi madre murió un martes, ya. Pero el día de nuestra muerte será nuestro último domingo, porque será nuestra última Pascua en este mundo. Porque el día que nos muramos, cerraremos los ojos a este mundo y entonces ya no estaremos aquí.
estaremos al otro lado del altar. Ya no estaremos en la iglesia militante, estaremos en la iglesia purgante, y cuando Dios lo quiera, estaremos en la iglesia triunfante de los santos en el cielo. Por eso cada muerte de un cristiano es siempre un domingo. Hoy ha llegado el domingo sin ocaso para este hermano nuestro. Y así es como, viviendo la muerte de esta manera, podremos afrontarla dentro del dolor y traumatismo que tiene la muerte, porque la muerte es así. Pero podremos afrontarla con esperanza, con fe y compasión. Pues ojalá que aprendamos a cuidar mucho el domingo, que le digamos bien y que seamos siempre responsables ante la llamada del Señor por sus campanas, y que en este pueblo se siga celebrando la misa por mucho